Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. El pregonero de la verdad desde Santo Domingo, República Dominicana para el mundo. Muy buenos días, Víctor, allí en cabina. Buenos días a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las diferentes vías, tanto por la frecuencia radial como también por Facebook Live. Así que en esta mañana vamos a tener una nueva entrega de su programa El Pregonero de la Verdad. Miguel Cabrera, un servidor con ustedes, cada domingo de 9 de la mañana a 10 de la mañana, hora República Dominicana. Bien, mis hermanos, vamos a tener una breve oración para dar el inicio formal a esta nueva entrega. Maravilloso y eterno Padre que moras en los cielos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos muchas gracias, Padre, porque nos ha dado el privilegio, maravilloso privilegio, de poder estar en este lugar una nueva vez. Implorándote, Señor, de que tú puedas dirigir las palabras salidas de nuestros labios, pero que estas palabras, Señor, puedan llegar a los oídos de muchas personas alrededor del mundo, y que así, Señor, pueda hacer obra maravillosa en ellos para tu gloria y tu honra. Quédate con nosotros, acompáñanos, guíanos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de Apocalipsis, haciendo prácticamente un breve resumen acerca del libro de Apocalipsis, ya que, como bien es sabido, mucha gente le tiene pavor, temor, miedo. De verdad que no quieren saber mucho de este libro, no porque el libro sea malo en sí, sino porque no lo entienden. Y muchas personas se han tomado las atribuciones de, para así decirlo, desacreditar a este libro. ¿En qué sentido desacreditarlo? Dicen que enseñan otras cosas, en el sentido de que como no se entienden muchas veces los símbolos que están descritos en este libro, entonces se tergiversa, se malinterpreta, y obviamente entonces el mensaje que se lleva a la persona pues es erróneo, es incorrecto. Así que el domingo pasado comenzamos a ver de manera resumida un contenido, vamos a decir, selecto de este libro, para darle a entender a muchas personas que quizá están con ese temor o ese malentendido acerca de este libro, para que puedan tener paz en su corazón al leer este libro, y sobre todo que el Señor le dé el entendimiento correcto y adecuado de su palabra, y en especial del libro de Apocalipsis. Es igual en muchas ocasiones con el libro de Daniel. El libro de Daniel también está lleno de símbolos, de simbología, y no es de extrañarnos porque el libro de Apocalipsis lo que hace es explicar o abrir el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético, al igual que Apocalipsis, y es un libro cerrado, o era un libro cerrado. El Señor, por medio del ángel, le ordenó a Daniel que sellara ese libro, pues no era para su tiempo. Y así Daniel hizo, selló el libro. Daniel quiso entender todo lo que allí se le explicó, todo lo que allí se le dijo. Pero el Señor le dijo, no, sella ese libro, que eso no es para tu tiempo, eso es para un tiempo distante, eso es para el futuro, no es para tu tiempo. Entonces Daniel selló el libro. Ahora, el Señor entonces dio la llave para abrir el libro de Daniel. Y el libro que abre a ese libro de Daniel es el Apocalipsis. De hecho,
El Apocalipsis, eso lo que significa es revelación. Y si nos vamos al capítulo 1, creo que lo leímos la semana pasada, pero no está de más. En el primer verso, en el capítulo 1, nos habla allí del significado del libro. Y de manera específica nos dice la revelación de Jesucristo. Y allí está, ¿eh? La revelación de Jesucristo. Entonces, este libro de Apocalipsis es una revelación de parte de Jesucristo con relación al libro de Daniel de manera específica y más directo, pero también nos abre otras profecías que se encuentran en otro libro, como por ejemplo el libro de Génesis. De hecho, el libro de Apocalipsis es el libro que más nos habla del libro de Génesis, si no estoy equivocado. En el sentido de que todos los primeros capítulos del libro de Génesis terminan en el libro de Apocalipsis. O sea, es como una contrapartida. ¿Verdad? Es como una contrapartida del libro de Génesis. Y el domingo pasado estuvimos viendo y vimos, creo que 3 puntos principales. 3 puntos principales. Perdón. 3 puntos principales, podemos nombrarlo. En primer lugar, estuvimos viendo el orden divino, ¿verdad?, hacia la tierra. ¿Por qué digo hacia la tierra? Porque este es el lugar de la batalla. Este es el lugar donde nosotros estamos combatiendo para poder obtener la victoria. Entonces, no conozco otros mundos, no conozco otro lugar, conozco la tierra. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, el orden divino es Dios el Padre, que es la fuente original de todas las cosas. Le sigue su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, el príncipe heredero, para así decirlo, y es el medio por el cual Dios obra hacia toda su criatura, hacia toda la naturaleza, hacia toda la creación. Cristo es la fuente. De hecho, Cristo es el camino. Y un camino no solamente va, sino que también viene. O sea, Cristo tiene doble naturaleza. Y esa doble naturaleza lo hace perfecto para representar la humanidad ante lo divino, ¿verdad?, y lo divino ante la humanidad. Cristo adquirió la naturaleza humana, ¿verdad?, pero ya tenía la naturaleza divina. Por lo tanto, tiene las dos naturalezas. Él nos representa en el cielo como humano, ¿verdad?, físicamente, y representa el cielo aquí en la tierra como divino, espiritualmente. Es algo maravilloso. Entonces, ese es el Hijo de Dios. Pero también tenemos los ángeles, que son los espíritus ministradores, que el Señor lo envía a toda parte para obrar en favor de nuestra redención. Y entonces está la raza humana, nosotros, que somos los que estamos batallando en este mundo para poder o permitir que el Señor nos dé su salvación, ¿verdad?, para salvarnos a nosotros mismos, de hecho, ya no nosotros, sino Él salvarnos a nosotros. Entonces estuvimos viendo esa parte, el orden divino. De igual forma vimos también la segunda venida de Cristo, que se habla en este primer capítulo del libro de Apocalipsis. ¿Sí? De hecho, en el verso número 7, en la segunda venida de Cristo. Es una verdad tan certera, ¿verdad?, que casi en todos los libros se habla. De hecho, es tan antigua esta profecía que en la carta de Judas, que se encuentra justamente antes del libro de Apocalipsis, nos habla que Enoc, el hombre número 7 o el séptimo patriarca, ¿verdad?, después de Adán, ese hombre profetizó acerca del segundo advenimiento de Cristo. Imagínese usted, imagínese usted, mucho antes del diluvio, ya Enoc estaba predicando acerca del segundo advenimiento de Cristo. Mire desde cuándo. Y yo diría que ya desde antes de Enoc, ya el Señor le había revelado quizás a Adán, ¿verdad?, del segundo advenimiento de Cristo. O sea,
que esta es la profecía, yo podría decir, una de las más antiguas que se ha estado predicando en esta tierra. Sabemos que la más antigua es la del Mesías, por así decirlo, me imagino. Pero bueno, y vimos como punto número 3, que creo que ustedes lo recuerdan perfectamente, y es el día del Señor. Ustedes recuerdan que en ese punto, y de hecho la cita es Apocalipsis 1:10, donde dice que Juan fue llevado en espíritu en el día del Señor. Y hacíamos el hincapié en que algunas personas dicen que ese día del Señor se refiere al día del juicio. Otros dicen que se refiere al domingo. Y otros dicen que se refiere al sábado. ¿Verdad? Y explicábamos por qué ni se refiere al día del juicio, ni por qué se refiere al domingo. Es sencillo. En sí, la palabra en ninguna parte habla de que el domingo es el día del Señor. En ninguna parte lo dice. En ninguna parte habla de que el domingo es el día del Señor. Sencillamente dice el primer día de la semana. ¿No? El primer día de la semana. Entonces, ¿por qué no es el día del juicio? Sencillo. Se hablan de dos juicios. ¿No? El juicio investigador, que es el que se está llevando a cabo actualmente en el santuario celestial, ¿verdad? Donde Cristo intercede, donde Cristo aboga por aquellos que le siguen, que se arrepienten, etc. Aquellos nombres que están escritos en el libro, Cristo pues lo defiende, aboga por ello. Pero también está el juicio final. El juicio final, como su nombre lo indica, final, será al final de toda esta controversia. Luego que Cristo venga por segunda vez, se lleva a su pueblo 1000 años en el cielo y luego, cumplido esos 1000 años, entonces sí viene el juicio final. Por lo tanto, no pudo ser en este día, pues todavía Cristo no ha venido, ¿no? Por segunda vez. De hecho, Cristo aún no ha salido del santuario de terminar el juicio investigador. ¿Cuándo comienza este juicio? El juicio investigador. La profecía del libro de Daniel lo habla muy claro, ¿verdad? Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañana. Entonces, esa profecía, ¿verdad? Termina en el otoño del 1844, que es cuando Cristo entra al lugar santísimo y comienza su obra, ¿verdad?, de juicio investigador, el juicio investigador. Usted quiere ir, puede ir, usted quiere, puede ir al libro de Daniel, capítulo 7, y allí va a encontrar, ¿verdad?, la descripción de ese juicio. Si quiere lo podemos leer, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vamos a aprovechar la ocasión. A partir del verso 9 del capítulo 7 nos habla lo siguiente. Si nos leemos el capítulo 7, desde el primer verso, vamos a encontrar un detalle de unas bestias que a Daniel se le estaba mostrando. Y estas bestias representan poderes, representan gobiernos, imperios, naciones, etc. Entonces, en el acontecer y las sucesiones de todas estas bestias, entonces luego, ¿verdad?, de la última bestia, que es una cuarta bestia espantosa y terrible, entonces Daniel observa algo, vamos a decir, inusual en esta última bestia. Y luego que esto inusual pasa, hablando de un cuerno pequeño que tenía ojo, que tenía boca y todas esas cosas, y hablaba cosas arrogantes. Bueno, después de esto, entonces viene el establecimiento de ese juicio o el inicio de ese juicio. Y lo vamos a encontrar aquí. Verso 9 dice: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Dice el verso 10, y un río de fuego salía de delante de él. Miles de millares le servían el tribunal, y millones de millones asistían ante él. Dice, el tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que hay un anciano de muchos días. Podríamos decir que ese es el gran juez. Y dice que el tribunal se sentó en juicio.
si hay un juicio, ¿verdad? Es porque se está dando el inicio. El juez se sienta, ¿verdad? Pueden estar el jurado, el acusado, el fiscal, o sea, el acusador, pueden estar los abogados de la defensa y de los acusadores, eh, puede estar los testigos, puede estar todo el mundo, pero si el juez no ha llegado, si el juez no se ha sentado y traza la pauta del inicio del juicio, pues el juicio no comienza, para nada comienza. Entonces, aquí vemos que el texto describe muy clara, hablando acerca de un anciano, ¿verdad? Y da una descripción muy peculiar. Dice, mientras yo miraba fueron puestos tronos. Y un anciano, dice, y un anciano de muchos días, o sea, de avanzada edad, ¿verdad? Se sentó. ¿En dónde se sentó? Se sentó en un trono, se sentó en una silla, ¿verdad? Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, ahí se sentó, en el trono, llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Y dice, un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? En los libros donde se llevan los registros de cada una de las personas, de todo lo que hacemos, lo que pensamos, de nuestras intenciones, de lo que hablamos. O sea, todo nuestro actuar, todo nuestro accionar, todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, todo está siendo registrado en el cielo. Por lo tanto, ese juicio que se lleva a cabo, ¿verdad? Es con relación a todas esas anotaciones que el Señor lleva en sus libros o en sus registros del cielo. Allí vemos de que el juez se sentó, ¿verdad? Y comienza un juicio. Pero ¿dónde está el abogado de la defensa? ¿Quién es el abogado que nos defiende? En el mismo libro de Daniel, capítulo 7, allí encontramos el abogado de la defensa que lo hacen pasar hacia el juez. Y lo vamos a ver en el verso 13 y 14. Dice allí, según dice Daniel, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. ¿Cuál es ese anciano? El anciano que anteriormente vimos que se había sentado en el trono y que el juicio, ¿verdad?, comenzó. Se abrieron los libros, ¿verdad? Ahí está el juez, pero falta el abogado de la defensa, que es aquí. Aquí entonces está, donde Daniel dice que vio uno como hijo de hombre. O sea, note que no lo compara como el anciano que Juan observó que tenía el cabello blanco, que tenía ojos como llama de fuego. Bueno, describe una persona más adulta por su descripción. Pero aquí él observa a otra persona que dice como un hijo de hombre, o sea, alguien más joven según la característica. O sea, alguien que no tiene quizá las canas o los cabellos blancos que tiene el anciano que lo observó, ¿verdad? Pero más aún, lo hacen que se acerque hacia el anciano. ¿Y qué pasa entonces con este joven? Dice, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, o sea, ante su presencia. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ante quién intercede Cristo? Ante Dios el Padre, ¿verdad? Fue llevado ante el anciano, ante Dios el Padre. ¿Para qué? Para ser el abogado defensor, para ser el intercesor, para ser el intermediario, ¿verdad? Y no tenemos otro abogado. Cristo es nuestro abogado, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Pero dice el verso número 14, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Interesante. Si él va a un juicio para abogar por alguien y obtener su libertad, su liberación, o para que este alguien, este individuo, esta persona o estas personas sencillamente sean libradas de las acusaciones que la fiscalía, para así decirlo, ustedes saben quién es el fiscal en este caso, en este escenario, que el fiscal le está haciendo,
Pues sencillamente, ¿por qué nos dice aquí que Él fue allí para recibir dominio, dominio eterno, ¿eh? Para recibir un reino, que nunca será destruido? Sencillo, sencillo. ¿Por qué razón? Cristo vino y murió por nosotros. Y Él nos ha prometido, ¿verdad?, que nos tiene morada y que nos va a dar el reino. Cristo lo fue a recibir de parte del Padre. ¿Cuándo qué? Cuando este juicio termine, todos los casos han sido decididos ya. Cuando todos los casos hayan sido decididos, ya se sabe quiénes van a poseer el reino. Lo sabe Dios y lo sabe Cristo, su Hijo, ¿verdad? Y luego que termine toda esta controversia, que pasen los 1000 años en el cielo, que venga de nuevo la Santa Jerusalén a la tierra según Apocalipsis. Luego entonces el juicio final, se destruye a Satanás y a sus seguidores, tanto demonios como personas, y entonces, luego que la tierra es purificada, con ese fuego que ha de destruir lo malo, entonces se ha de establecer ese reino aquí en la tierra. Todo es una secuencia, una cosa tras la otra. El Señor es un Dios de orden y actúa cónsono a lo que Él es. Entonces, Él no actúa volando algunos eventos para hacer otras cosas. No, en orden. Primero una, luego la otra, porque una depende de la otra. Si Cristo no sella a su pueblo antes de salir del santuario, pues entonces no le da la garantía para llevarlo al cielo. Y si no lo lleva al cielo, tampoco le puede tener la garantía de que pueda establecerlo en su reino. Aquellos que no irán al cielo con Cristo no van a disfrutar del reino de Cristo. Así de sencillo. Entonces, esta explicación que estamos dando es para decir o para negar a aquellos que dicen que el verso 1:10, el verso 10 del capítulo 1 de Apocalipsis se refiere al día del juicio. No se refiere al día del juicio, pero tampoco se refiere al domingo, pues en ninguna parte de la Biblia el Señor habla de que el domingo sea el día del Señor. La Biblia no dice eso, pero sí hay un día al cual la Biblia le llama el día del Señor, y ese día la Biblia lo habla desde el mismo inicio de la creación. El séptimo día de la semana es el día del Señor. Hay varias citas, podemos buscar varias citas y allí podemos verlo. Ezequiel, Éxodo, Génesis, Isaías, podemos encontrar Marcos. Bueno, en toda la Biblia habla acerca del día del Señor, que es el sábado. Entonces, vemos aquí como muchas personas tratan de distorsionar lo que dice la palabra de Dios, y en este caso que nos concierne en el libro de Apocalipsis. Y vemos cuán grandes verdades podemos encontrar en este libro, que no son o no deberían ser para miedo de la persona, sino todo lo contrario, para esperanza de la persona, para fortalecimiento espiritual de la persona, para afianzamiento de su fe en este trayecto de nuestra vida. Pero bueno, vamos a continuar, y hasta ahí llegamos el domingo pasado, y ahora nos vamos a ir al punto número 4 que queremos ver en esta ocasión. Y el punto número 4 lo vamos a encontrar en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Y en Apocalipsis 11 vamos a encontrar los versos 18 y 19 que nos dicen lo siguiente. ¿Qué nos dice? Dice: se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tu siervo, a los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, dice. Verso 19. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Entonces vemos aquí de que cuando el profeta, el apóstol Juan, observa esta escena, observa este escenario, él ve, interesantísimo aquí, él ve
el arca del pacto. Y si ustedes han estudiado el santuario terrenal del antiguo Israel, entonces ustedes podrán saber dónde estaba ubicada el arca del pacto, ¿verdad? Y el arca del pacto estaba ubicada en el segundo compartimiento del santuario, es a saber, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Entonces lo que podríamos ver aquí, que que el velo que se abrió, ¿verdad? Y se dejó ver el arca del pacto, entonces Juan pudo observar el lugar santísimo. ¿Por qué Juan observa el lugar santísimo? Oh, sencillo. Ustedes recuerdan ahorita que estábamos hablando acerca de que en el otoño del año 1844 comienza el juicio investigador y el juicio comienza en el lugar santísimo. Ustedes, lo que han estudiado el día del Yom Kippur y lo que se hacía en ese día, el día 10 del mes séptimo, según el calendario judaico, el Señor había ordenado por medio de Moisés al pueblo de que en ese día se debía celebrar el día del juicio. Y en ese único día del año, el sumo sacerdote entraba al segundo compartimiento del santuario, llámese al lugar santísimo, ¿verdad? Para llevar la obra de juicio. Y ese día, todos los pecados que habían sido depositados en la cortina durante todo un año, entonces ese día eran limpiados. Digo que los pecados depositados, pero era una forma simbólica de lo que uno hace ahora, que uno se arrepiente, uno confiesa sus pecados y simbólicamente estos pecados están siendo depositados en el santuario celestial. Simbólicamente el pueblo de Israel lo depositaba en esa cortina. Y en ese único día el sumo sacerdote entonces limpiaba todos estos pecados y lo depositaba sobre un macho cabrío que representaba esa sed de los dos que se escogían para echar suerte. Uno salía para sacer, ese quedaba vivo, y el otro era para el Señor, entonces ese sufría la suerte de ser sacrificado. Y representaba a Cristo, el sacrificio de Cristo, que es con el cual nos garantiza su sangre, ¿verdad? Nos garantiza la remisión de nuestro pecado. O sea, el limpiar nuestro pecado. Si nos vamos a la carta de los Hebreos, vamos a encontrar allí que Cristo entró con su propia sangre al santuario. ¿Por qué? Porque es su sangre la única que tiene el poder de poder redimir pecado. La sangre de un humano no puede, de una persona, de un pecador, de un ángel, la vida de un ángel tampoco. El único que podía morir y tenía las facultades, ¿verdad?, para poder redimirnos era Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por lo tanto, Cristo entonces es el sumo sacerdote actual, ¿verdad? El sumo sacerdote en el antiguo Israel no era más que un símbolo, ¿verdad?, de lo que iba a ser Cristo. Era una simbología anunciada, era como un tipo de profecía, anunciando lo que Cristo iba a hacer. Y entonces Cristo ahora es el sumo sacerdote, el cual se encuentra en el santuario celestial, ¿verdad? Y llevando a cabo esa obra de limpieza de nuestro pecado, llevando esa obra de redención. El pueblo de Israel, luego que el sumo sacerdote salía del santuario, le daba la bendición, el pueblo de Israel se iba gozosos y felices a su casa, contento, ¿verdad? Contento. ¿Por qué? Porque había recibido la salvación, el perdón de su pecado. Estaban libres de pecado. Asimismo, cuando Cristo salga del santuario, ¿verdad?, nos dará la bendición. Y esta bendición ya no será temporal, sino que será eterna. Seremos libres de pecado eternamente, ¿verdad? Y vamos a disfrutar del reino de Cristo por siempre. Y vamos a disfrutar de una inmortalidad por siempre. ¿Por qué? Porque ya todo ha sido decidido y los salvados hemos sido sellados con el sello del Dios viviente. Entonces, en ese momento, cuando Juan observa el arca del pacto, ustedes saben que en el arca del pacto habían otras cosas. Estaban los 10 mandamientos, la ley. Eso significa que
es importante la ley. Muchos dicen que la ley de Dios pues ya ha sido abolida, que Cristo clavó la ley, ¿verdad?, en la cruz. Pero cuando nos ponemos a detallar qué fue lo que muchos piensan que Cristo selló en la cruz, clavó en la cruz, eh, si usted le dice, bueno, entonces es bueno matar, dice, no. Es bueno robar, no. Es bueno aquello, no, 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 no. Ah, pero entonces ¿qué fue lo que clavó en la cruz? Ah, el sábado. Ah, no me diga. Solamente el sábado. ¿Y por qué el sábado? ¿Eh? ¿Por qué el sábado? Si debió clavar la ley, debió ser toda, no una, o un mandamiento, una parte de la ley. No. Aquí entonces podemos ver de que Juan, al observar el arca del pacto en el lugar santísimo, pues también el texto de manera implícita nos está hablando de que la ley todavía está vigente, puesto de que el arca no había sido vaciada para sacar algunas cosas y dejar otras. Y me imagino que en el arca pues estaban todos los instrumentos que el Señor mandó a poner allí. Es a saber el maná, que representa a Cristo, el pan, pero también representa lo que debe ser nuestra alimentación, el mensaje de cómo alimentarnos. Pero también está la vara de Aarón, muy interesante, la vara que reverdeció, la vara de almendro, que representa a Cristo. Cristo murió y resucitó, reverdeció, volvió a la vida nuevamente, como le llama el profeta, el renuevo, el retoño, Cristo. Entonces, Juan, al observar esto, nos da a nosotros una pincelada de que el juicio investigador, comenzó, ¿verdad?, en esa época. No en la época que Juan observó, sino después. Después, todo pasa en orden. Si nos vamos al capítulo 10, vamos a encontrar de que el Señor manda de que se profetice de nuevo y luego entonces comienza el juicio. En el año 1833 vimos cómo viene un resurgir de la predicación en la voz de Guillermo Miller, y luego entonces pasan esos años hasta 1843, 10 años, ¿verdad? Y allí podemos situar esa época, ¿verdad?, de la trompeta anunciando que venía ¿qué? Venía el juicio. Así como pasaba en el antiguo Israel, de que 9 días antes del establecimiento o de la celebración del juicio, se anunciaba por medio de trompeta de qué? De que venía el juicio y que el pueblo debía prepararse. Asimismo, Guillermo Miller anuncia, por medio del mensaje, y luego entonces, de pasar de este tiempo, viene el juicio investigador. Entonces viene el Yom Kippur, que es el día del juicio. Muy bien, vamos a continuar, y vamos a ver el punto número 5. De estos puntos, sencillamente le dije al principio que es un breve resumen, una pincelada de cada uno, pues son temas muy amplios, cada uno de manera individual, pero sencillamente haciendo un breve resumen del libro de Apocalipsis para aquellas personas que aún sienten el temor al hablar o al leer este libro, pues sencillamente sientan la paz y puedan entenderlo. En el punto número 5, allí nos habla acerca de una profecía que se encuentra en el libro de Génesis. Y si nos vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar una profecía, al capítulo 3 y el verso número 15. ¿Qué nos dice? Génesis 3:15, lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí hay una profecía anunciando de que iba a haber cierta enemistad, ¿verdad? Cierta enemistad. Allí dice que enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Y de qué ti está hablando? Aquí nos dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente que había engañado a la mujer. ¿Se recuerdan? Que la serpiente comenzó o entabló una conversación con la mujer
acerca de la fruta o del árbol, que no debían comer ni tocarlo, pues la serpiente le dijo, mira, eso es que Dios no quiere que tú conozcas el bien y el mal, que no sea como Dios, sencillamente, primera mentira. Pues Dios no había dicho eso. Y de hecho, Dios le había dicho, el día que coman morirán. Pues la serpiente le dijo, mira, sencillamente no van a morir. Yo estoy comiendo y no muero, me imagino. Bueno, el asunto es de que en esta profecía encontramos de que hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. Pero la serpiente y la mujer, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la serpiente? Interesante. Vámonos a ir al libro otra vez de Apocalipsis y en esta ocasión el capítulo número 12. Capítulo número 12 de Apocalipsis. Dice en el verso número 1, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si nos ponemos a descifrar esto que nos habla aquí, podemos encontrar de que en esta ocasión la mujer está vestida del sol, está vestida de justicia. O sea, es una mujer distintiva. Es una mujer que no está vestida con su propia justicia, que no está vestida de su propia ropa, sino que está vestida de ropa divina, la justicia divina. Entonces, vemos que en su cabeza tenía una corona de 12 estrellas, de 12 estrellas. Y si leemos el verso número 2 que dice, estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Y esta mujer que iba a dar a luz, podemos decir que era el pueblo de Israel, la iglesia judía. ¿Por qué? De la iglesia judía, de hecho, de la tribu de Judá, para ser específico, la profecía decía que de allí saldría el Mesías. Y el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces, estaba por dar a luz a Cristo, el Hijo de Dios. Esta mujer es la iglesia, el Hijo o la simiente suya es Cristo, Cristo nuestra simiente. Las 12 estrellas, las 12 tribus, ¿verdad? Entonces, había alguien que estaba muy pendiente a la mujer para arrebatar al hijo en cuanto naciera, ¿verdad? Vamos a ver, verso 3. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O podríamos traducir esto, una gran serpiente, un dragón, ¿verdad? Un dragón, alguien que estaba dispuesto a arrebatar al niño en cuanto naciera. En cuanto la mujer diera luz, pues sencillamente él iba a arrebatar al niño para matarlo, para devorarlo. Y es interesante, no sé quiénes de ustedes recuerdan cuando Cristo nació, que la Biblia o la tradición le llama magos. Eran sabios que venían del oriente y la estrella lo iba conduciendo hacia el lugar del nacimiento del niño, ¿verdad? Que fueron a Jerusalén. Y allí en Jerusalén preguntaron acerca del cumplimiento de la profecía, pero nadie sabía decirle nada. Y entonces lo hicieron llegar hacia el gobernador romano, ¿verdad? Y entonces manda matar a los niños de cierta edad hacia abajo para que dentro de esa edad estuviera incluido el niño, el Hijo de Dios. Por lo tanto, vemos allí que esta bestia, ¿verdad? Este basilisco, este dragón, esta gran serpiente, no es más que representada por el imperio romano, ¿verdad? Por Roma, ¿verdad? Que en mano de Roma usó como instrumento para destruir al Hijo de Dios, para matarlo. Entonces vemos aquí que ya la serpiente en sí, como serpiente, sale de escena, sino que ahora hay un pueblo, un imperio, una nación, ¿verdad? Que es el que se encarga de ejecutar la voluntad del enemigo. Pero vemos también que ya la mujer como mujer sale de escenario. Y entonces hay un pueblo, que es el pueblo de Israel,
que es la que va a dar a luz. Aunque de manera física sí hay una mujer que da a luz al niño, que es María, pero la profecía no se refiere a María, María la madre de Jesús, no, se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo. Entonces, ese dragón que quería eliminar al Hijo de Dios, Satanás, usando al imperio romano. Y vemos entonces, ustedes recuerdan que hay una profecía que dice, desde Egipto llamé a mi hijo. El Señor le manda un ángel a José y le dice que coja a María y que coja al niño y se vayan a Egipto. Y verdaderamente se fueron a Egipto. Y luego entonces, que Herodes había muerto, entonces el Señor manda de nuevo a que José vuelva con su esposa, con María y con el niño. Pero José le dice, pero si voy allá, el hijo se va a vengar, Arquelao, que es quien está gobernando. Y entonces el Señor le mandó a que se fueran a Galilea. Y por eso allí entonces Cristo crece en Galilea y le llaman el Galileo. Entonces vemos aquí en el verso número 4, dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Note que este dragón arrojó la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo representan los ángeles en esta ocasión. De manera específica aquí representa a los ángeles. ¿Por qué? Cuando Satanás fue arrojado del cielo, se llevó una tercera parte de los ángeles. Los demonios que lo acompañan en él, en esta gran travesía, para hacer que la raza humana sufra, ¿verdad? Y vaya a la perdición. Entonces, ese gran dragón no es más que Satanás, ¿verdad? Es Satanás que quiso devorar al Hijo de Dios, ¿verdad? Que también quiere matar a los hijos de Dios, aquellos que guardan sus mandamientos. Y note lo que dice el verso 5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente durante 1260 días. Entonces, Cristo, si nos vamos al libro de Hechos, vamos a ir allí, Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por Lucas. Dice el verso 8 del capítulo 1, 8 y 9, vamos a leer, nos dice, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Entonces Cristo fue llevado al cielo, dice el verso 10. Mientras miraban fijamente como se iba al cielo, se pusieron junto con ellos dos varones vestidos de blanco. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Entonces Cristo fue arrebatado para el cielo, para Dios, para su trono, ¿verdad? Y Cristo está en el santuario, Cristo está en el cielo. Leímos en el libro de Daniel de que él fue hecho llegar hasta el anciano, ¿verdad? Y vimos cómo Cristo entonces está intercediendo ante el anciano en ese juicio, ante su Padre. Y aquí en Apocalipsis 12 vemos de que ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y está en el cielo. Así que podemos encontrar y podemos observar acá de que esa profecía de Génesis 3:15 se explica aquí en el capítulo 12, que de hecho es una explicación más extensa, más larga. Sencillamente estamos dando un resumen. ¿Por qué razón? La simiente no son los hijos de Israel, sino que la simiente es Cristo, ¿verdad? Esa promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad?
se refiere a Cristo. Cristo es la simiente, según Pablo lo explica en la carta a Gálatas. Entonces, vemos que Satanás quiso matar a Cristo. ¿Para qué? Pues sencillamente para que el pueblo no sea libertado del yugo del pecado. Y finalmente entonces vayamos a la condenación. Pues no es otra cosa lo que anda buscando. No es otra cosa lo que Satanás quiere. Entonces, en esta profecía de Génesis 3:15 encontramos de que la mujer voló al desierto, se le dio las grandes alas y huyó al desierto y allí fue sustentada por 1260 años. Esto es una profecía que la vamos a encontrar tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Bien, mis hermanos, hasta aquí en el día de hoy llegamos hasta el punto número 5 en la explicación de Génesis 3:15. En la próxima entrega, próximo domingo, Dios mediante, vamos entonces a continuar con este breve análisis, este breve resumen de algunos temas del libro de Apocalipsis de manera especial, ¿verdad? Es para todo el mundo, pero de manera especial para aquellas personas que quizá no entienden mucho y tienen cierto temor al estudiar o al leer el libro de Apocalipsis por la gran cantidad de símbolos que se encuentran aquí. Pero hemos visto hasta este momento de que este libro lo que está lleno es de grandes verdades, de bendiciones. Este libro está lleno de grandes promesas. Así que, mis queridos, muchas gracias por acompañarnos en este día, esperando que la paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. De paso, le hacemos la invitación para que no se pierdan la próxima entrega, el próximo domingo a la misma hora. Muchas gracias. Vamos a concluir con una oración. Padre, gracias una vez más te damos porque nos ha dado este gran privilegio de poder compartir una porción de este libro de Apocalipsis, de tu palabra, con los hermanos y con